Bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a desarrollar un contenido de la unidad 1, el 3.1, ángulos suplementarios. Dice en el analiza, sin calcular el ángulo interior, es decir este, que falta, ¿cuál es la medida del ángulo A? Esta medida. Tenemos los dos ángulos y nos falta este en el ángulo interior, en el triángulo. Estos se llaman ángulos interiores. Y este es un ángulo exterior, es decir, está fuera del triángulo. Primero vamos a recordar dos datos importantes. Uno, ángulos internos de un triángulo es 180, es decir, 60 más 80 más este ángulo que no conocemos suman 180. Y luego una línea como esta, con este ángulo que no conozco, todo esto suma también 180. Luego, como nuestro tema son ángulos suplementarios, los ángulos suplementarios suman 180, es decir, un ángulo más otro ángulo suman 180. Aquí tenemos entonces que para encontrar este ángulo A vamos a hacer un conjunto de estos dos conceptos. Sabemos entonces que esto es 180 grados. Quiere decir entonces que el ángulo A que no conozco más el ángulo B que tampoco conozco, eso suman 180 grados. Pero también debo saber que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, es decir, 60 más 80 más este ángulo que no conozco suman 180 grados. Si estos tres suman 180 grados y estos dos suman 180 grados, entonces va a pasar lo siguiente, veamos. Tenemos 60 más 80 más 80 más este ángulo que no conozco es igual a el ángulo A que no conozco más el C que tampoco conozco. Entonces quiere decir que como estos dos no los conozco, vamos a sumar 60 más 80, 140, más C es igual a A más C. Pero como el que yo ando buscando es A, no ando buscando C, entonces vamos a decir que 140 es igual a A más C que ya conozco menos el C que no lo quiero conocer, no me lo están pidiendo. Entonces 140 es igual a A, porque C no me lo están pidiendo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, para no hacer todo este procedimiento, cómo vamos a encontrar un ángulo A conociendo los dos internos del triángulo? Sencillo. Lo vamos a encontrar sumando los dos ángulos que ya conozco, es decir, que el ángulo desconocido va a ser igual a los ángulos que ya conozco, 60 más 80. Esto es igual a 140 grados. Entonces el ángulo A es 140 grados. Y ese será nuestro resultado. ¿Qué pasa? Tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si me dan el ángulo externo, un ángulo interno y los otros dos no los conozco? Entonces lo que vamos a hacer en este caso será, para llegar a C, como ya sabemos que estos dos ángulos suman 130, entonces tenemos 60 más C igual 130 grados. Entonces yo quiero solo C. Entonces C igual va a ser igual a 130 grados menos el ángulo que me dan. C es igual
130 menos 60, 0 menos 0, 0 y 13 menos 6, 7. 70 grados. Entonces C vale 70 grados. Entonces vamos a tener dos casos. Si nos dan dos ángulos internos, para conocer el externo solo los voy a sumar. Si me dan el ángulo externo y un interno, para conocer el otro solo los voy a restar. Espero que con esta explicación te ayude a hacer tu tarea de una manera más fácil. Recuerda hacer los procedimientos, hacer bien tu análisis y te invito a que veas el próximo video.